Ya, ahí está. Ya ahora sí. Bueno, bienvenidos, como siempre, a este cursito de cripto. Eh, Hice algunos cambios en la planificación. Son cambios chiquititos, ¿ya? Pero básicamente creo que este curso lo voy a dividir como en dos fases, llamémosle de alguna manera. ¿Ya? Que lo voy a poner acá. Lo voy a mostrar aquí. Pero de todas formas ya lo tienen. ¿Ya? Yo creo que esta semana y la siguiente vamos a terminar con esta primera parte, o sea, con la parte de criptografía simétrica y después vamos a simétrica, integridad, una combinación. Este está al final, lo puse después y estas dos últimas unidades son como criptografía súper moderna, así que por eso las quise dejar al final para tener esto bien en cuenta, ¿cachai? Y todo eso. Ya, pero son cambios chiquititos. De a poco voy a ir agregando más cambios dependiendo de los contenidos que vamos a ir viendo, de las cosas que voy a ir agregando, etcétera. ¿Ya? Eh, pero recordarán que la semana pasada el Ian nos estuvo comentando acerca del Chacha 20, que era descifrado de flujos, ¿ya? Así que recordando un poquito. Oh, pucha, tengo que cambiar de orientación la tablet ahora. Tengo que cambiar la orientación de la tablet para poder rayar en la pantalla. Y ahí está. Ya. Entonces, cuando hablábamos de flujos, descifrado de flujos, era siempre un SOR. Siempre. Ya onda, bueno, esto igual a el mensaje SOR, la llave. ¿Ya? Y el desafío en flujos era generar un algoritmo que con lo que yo pudiese obtener la llave, una llave segura. ¿Ya? O sea, normalmente esta llave se genera a través de permutaciones, combinaciones raras, multiplicaciones, shift en el caso del Chacha 20 y todo. Ya, ese es como el mayor desafío de la hora de trabajar con flujo, pero igual el problema sustancial que tiene esta cuestión es que si yo en algún momento llego a saber una parte del mensaje, esto se rompe súper fácil. ¿Ya? Onda, ¿a qué me refiero? Si por algún motivo da lo mismo cómo se genera la llave, independiente del sistema que tenga la llave, yo siempre voy a tener como resultado un SOR al mensaje original. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo sé unos cuantos bits, obviamente yo siempre voy a hacer el mensaje cifrado, porque es lo que yo quiero romper. Pero si yo sé unos cuantos bits de este compadre que tenemos acá, es simplemente hacer un SOR. Y era, onda. Esto, lo repito, es el SOR con la llave. Pero si yo a ambos lados hago el sort con parte del mensaje que yo conozco, o por ejemplo, si es que yo llego a saber todo el mensaje, no importa, pero si llego a saber parte del mensaje, también sirve. Si hago el sort acá con el mensaje cifrado, ¿ya? Esto va a ser m sub i, sort, k sub i, sort, m sub i, ¿ya? Esto lo voy a ordenar un poquito ya que existe la propiedad de la... Uy, no me acuerdo cómo se llama, pero puedo intercambiar el operador SOR. Ya no tengo ningún problema en hacer eso ya que es lineal. Entonces, yo puedo hacer m sub i, SOR, m sub i, ¿ya? SOR la llave. Y por definición, el SOR de un valor por sí mismo es cero. Y cero SOR algo es ese algo. Entonces, si se fijan, si yo conozco parte del mensaje o conozco el mensaje completo, puedo recuperar la llave. Y eso es un problema, pero heavy. Y así, independiente de qué tan potente se genere la llave, yo siempre voy a tener esa estructura que tenemos acá arriba. ¿Ya? Si es que yo llegase a saber una parte, por ejemplo, si lo quisiéramos ver un poquito más aplicado, supongamos que el mensaje cifrado es, no sé, H, Q, X, Z, L. ¿Ya? No sé. ¿Ya? Y el mensaje que yo conozco, por ejemplo, es, no sé, pucha, la verdad es que el mensaje cifrado no me quedó muy bueno porque como que me generó patrones raros, como relacionado al mensaje original, que no quería que saliera así. ¿Ya? Pero suponiendo que el mensaje cifrado es KL5 7BJ A Y. Ya, y yo sé parte del mensaje, ¿ya? Que, no sé, acá pudiese derivar que acá hay una L, pero no importa, ¿ya? Supongamos que se parte el mensaje por X razón. Si yo hago el SOR entre estos valores, obtengo el primer valor de la llave. Si hago el SOR entre estos valores, obtengo el segundo valor de la llave. Y así todo el rato.
Entonces, independiente de que sepa el mensaje cifrado, independiente de que sepa parte del mensaje original o entero, yo puedo derivar parte de la llave y eso me puede ayudar caleta para poder romper el criptosistema. ¿Ya? Al menos puedo tener una parte, quizás con esa parte puedo seguir avanzando para romperlo, porque ya estos valores los desconozco, no sé cuáles son. Entonces, no tendría que hacer una fuerza bruta para intentar derivar cada una de las partes de la llave. ¿Ya? Entonces, en sí, flujos eh, tiene todo. Esa es como la gran complicación que tiene, pero si es que la llave se utiliza bien y se usa la medida de seguridad adecuada, la verdad es que el flujo es bastante bueno. ¿Ya? Ahí con lo que estábamos viendo con el Ian, el Chacha 20 tenía sus propiedades raras, ¿cachai? Formaba matrices. A mí lo que quiero que se interiorice ahora es que la llave se generaba a través de como matrices, se llevaba toda una matriz, por así decirlo, y eso también se va a usar para AES. Entonces, para que al menos tengan en cuenta de que no es tan alejado. Todo este proceso extraño donde se hacen los shifts y cosas así, es un proceso que se hace para la llave. Y ahora, en bloques, vamos a ver que ese proceso se hace para cifrar el mensaje, no para generar la llave, directamente para cifrar el mensaje. ¿Ya? Así que eso es lo que eso es lo que vamos a hacer con bloques. ¿Ya? En cifrado de bloques vamos a tener, no sé, pues démosle con lo mismo. Hextel 2022, ¿ya? Y el cifrado de bloques no va a cifrar cada letra igual, como pasaba en flujo, sino que yo agarro un grupo de caracteres, un grupo de elementos. Pueden ser bits, no importa, pero es un grupo de elementos al final. ¿Ya? Entonces, supongamos que el cifrado de bloques que estoy proponiendo ahora tiene un tamaño de bloque de 3 bytes. Entonces, voy acumulando cada 3 elementos. Entonces, hago toda una operación acá, hago intercambio, permutaciones, multiplicaciones, todo, y sale algo. Supongamos que sale Y 4 o 5, qué sé yo. Y después agarro este otro bloque y hago otra operación y lo cifro y hago y así todo el rato. ¿Ya? Obviamente me estoy adelantando un poco, pero si es que en este caso estoy agrupando de a 3 y me sobró uno. Si es que se me sobra uno, no importa. Yo lo que hago es hacerle un padding. Le relleno data basura prácticamente. Y ahí lo utilizo ahí para cifrarlo. Es como bastante intuitivo y el concepto de padding no es algo que solamente se vea en cifrado, sino más bien que se puede ver con imágenes. En el ramo de procesamiento digital de imágenes se ve padding también porque de repente hay una ventana que se recorre y claro, si es que no tenemos todo el espacio o nos sobra uno y tenemos que rellenarle, lo hacemos, ¿no? Ya, pero no genera ningún problema, ¿ya? Ya hay muchos algoritmos que cifran por bloque y la semana pasada estuvimos comentando algunos de ellos, ¿ya? Básicamente por historia nomás. No es necesario que lo entendamos a full. Y los cifrados de bloques no son necesarios que lo entendamos a full tampoco. Pero al menos el que sí voy a explicar a más detalle es AES, que es el estándar que se utiliza hoy en día. ¿Ya? El Chacha 20 es algo que también se ha utilizado, pero es algo nuevo. Un algoritmo que se ha estado como generando el hype de a poco. Aquí AES es algo que se ha estado usando por más de 20 años. ¿Ya? O ya más o menos casi 20 años, pero en 21 años por ahí. ¿Ya? Entonces, para eso voy a dejar por acá, para no andar subiendo todo el rato con la imagen, con el GIF, para que podamos ver las capas bien. Voy a dejar por acá el GIF, lo tengo en la otra pantalla. Acá, vamos a dejar acá el GIF y vamos a ir revisándolo a poquito. ¿Ya? Antes de entrar en detalle de cómo funciona eso, vamos a ver un poquito de... Oye, ¿qué pasó con la imagen? Explotó. A ver. Espérenme. Ya, ahí sí. ¿Ya? Creo que se me sale cuando pongo en la otra parte de la pantalla. ¿Ya? Pero no importa, lo dejamos por ahí. ¿Ya? A ver, antes de ver a ese en concreto, vamos a ver un poquito de historia. ¿Ya? Súper resumen, no pasa nada. ¿Ya? Todo chill. ¿Ya? Eh, para que más o menos cachen cómo ha evolucionado todo este tema de la criptografía y si uno se mete como en el tema más serio de todas estas cosas, igual hay cosas medias turbias que salen, ¿ya? Ciertas modificaciones que no se dicen por qué y la gente reclama y bueno, es todo un tema. Al final, este curso lo hemos visto súper teórico, pero el proceso de estandarización también es algo que es importante. Así que voy a comentar cómo se ha desarrollado esto desde los 70 hasta ahora. Ya es súper cortito, no debería darme mucho. ¿Ya? En 1970
como las aplicaciones se empiezan a desarrollar más, onda, ya el hecho de hacer una aplicación web o hacer una aplicación en general no es solamente algo en el que necesites grandes cantidades de recursos, ¿ya? De todas formas necesitáis buena tecnología, pero ahora existen aplicaciones comerciales y, por ejemplo, cuando se hacen los bancos, esas aplicaciones también son comerciales y existe la demanda de darles seguridad en cuanto a cifrado, ¿ya? Y en el 72, 2 años después, la NIST, que es el Instituto Nacional de Estándar y Tecnología de Estados Unidos, hace toda una selección pública. Es decir, oigan, caro, necesitamos un algoritmo porque necesitamos seguridad, prácticamente, ¿ya? Entonces hace una propuesta abierta a todo el mundo para recibir propuestas, ¿ya? Y desde la empresa de IBM desarrollaron un cifrado de bloques basado en uno que se llamaba Lucifer, ¿ya? Y estaba basado en red Feistel, que es como el primer cifrado que les estoy comentando, ese que es uno cifra la mitad de la información, ¿ya? Estaba basado en eso y este era el primer algoritmo que utilizaba data digital. Ya igual recordemos que han pasado como casi 50 años del tema del mundo digital y para nosotros es caleta, pero en realidad eso es súper poco. Para la historia de la humanidad es nada. Pero de todas formas, cada año la tecnología sigue avanzando, ¿ya? Y en el 74 se propuso y la NIST quedó como, mira qué interesante, ¿cachai? Y el 77 lo seleccionó, ¿ya? Y apareció también la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es la NSA, ¿ya? Si que a alguno de ustedes quizás le interesó el área de ciberseguridad o ven alguna noticia, qué sé yo, la NSA está metida en prácticamente todo, ¿ya? Y eso de repente genera algo de críticas, ¿ya? Porque la NIST pidió ayuda a la NSA para modificar ese algoritmo que propuso IBM. Entonces, un cambio que hicieron que iba a la embarrar prácticamente fue que bajó el espacio llave de 128 a 56 bits, o sea, a la mitad. O sea que probar todas las posibilidades era más fácil. Un ataque de fuerza bruta era más fácil. Y eso lo cambió la NSA y todos quedaron como, oye, pero ¿qué onda? O sea, ¿por qué se hacen estos cambios? No explicó nada, absolutamente nada de eso, ¿ya? No explicó el por qué y también cambió unas tablas que se llaman S-boxes, que también lo vamos a ver en AES, ¿ya? Nadie explicó por qué esos cambios se hicieron, ¿ya? Y la NIST obviamente subió el estándar público, pero ni siquiera explicó de dónde salían las cosas. Onda, explicó el procedimiento, pero no por qué eso da más seguridad y eso generó la embarrada porque la gente empezó a quejarse. Y la verdad es que el mundo de la criptografía no es algo que publiquen porque sí, no es algo que se publique así todo el rato. Onda, hay que pensar que por las guerras, intereses políticos, económicos, etcétera, antiguamente la ciberseguridad era súper privada. Y fue la misma comunidad de criptografía, de gente que se dedica a ciberseguridad, fueron ellos mismos los que publicaron todo. No es que la gente haya sido tan solidaria de subir los algoritmos y todo. Actualmente ahora se hace, porque cambió todo el pensamiento acerca de todo esto. Pero antiguamente no se hacía, ¿ya? Y la gente, claro, quedaba súper confusa igual, ¿ya? Hoy en día igual hay cosas como medias turbias, pero menos que antes, ¿ya? Más o menos en los 80 después, por el mismo hecho de que ese algoritmo, que es DES, lo bautizaron como el Data Encryption Standard, como se usaba en tantas aplicaciones, después se hizo público todo. O sea, la gente ya, gente normal como nosotros, hacía sus aplicaciones y de repente veía algoritmos y le echaban un ojo. Y claro, ya se hizo público en todo el mundo, ¿ya? Y en los 90 hubo un gran cambio, porque ya pensemos que se estandarizó este algoritmo, ¿ya? El DES. Y se identificaron algunas vulnerabilidades como brígidas, pues, porque hay que pensar que el hecho de que hayan bajado la seguridad de 128 a 56 bits, eso ya es un problema. Y como la tecnología avanza tan rápido, el procesamiento, el poder de procesamiento también avanza tan rápido. Entonces, ya se pensó al tiro un fuerza bruta con los 56 bits. Ya, para que se hagan una idea, 2 elevado. Voy a usar el POW mejor. 2 elevado a 56 es este número, ¿ya? Serían todas las posibilidades que yo tuviera de llaves, ¿ya? La verdad es que no es un número tan grande si lo comparamos con 128, que 128 es tremendo número, y ni siquiera, o sea, actualmente estos números no se usan mucho,
Al menos para algoritmos tradicionales, por ejemplo, para algoritmos asimétricos, uno utiliza 1024. Y ni siquiera 1024, hoy en día están usando 4096, creo. Y es tremendo número, o sea, ni siquiera con el poder computacional de ahora se puede romper por fuerza bruta. Es un número enorme, tiene demasiadas cifras, ¿ya? Entonces, bueno, el hecho de que lo hayan bajado a 56 bits ya genera un problema para romperlo por fuerza bruta, ¿ya? Y en los 90, cacharon más o menos, en el mundo académico, descubrieron lo que era el criptoanálisis diferencial, que es básicamente relacionar cómo se comporta la relación del mensaje en texto plano o en el mensaje original con lo que uno cifra. ¿Qué pasa si yo cambio un solo bit del mensaje original y lo cifro? ¿Ya? Y así uno puede hacer análisis más o menos estadístico, ¿ya? Entonces, descubrieron eso y analizando las tablas que estaban en el estándar, se dieron cuenta de que parece ser que la NSA cambió esas tablas para mitigar este tipo de ataques. Y recién se descubrieron en los 90, o sea que hace más o menos 10, 15 años esto existía, ¿ya? Solamente que no se decía, no se publicaba, ¿ya? Y bueno, al pasar de los años, igual pasó lo mismo. O sea, IBM, que fue la empresa que creó el cifrado, cambió las tablas porque la NSA lo revisó y cacharon que había problemas con ataques de ese estilo y lo cambiaron, ¿ya? Pero todavía ni siquiera no han explicado nada acerca de por qué bajaron la llave, el largo de la llave. En el 93 hicieron una conferencia que es la Crypto 93, Crypto en 1993, en donde se propusieron ataques de hardware, es decir, un chip o algo que pudiese romper el cifrado usando fuerza bruta, ¿ya? Fuerza bruta, recordemos que es probar con todas las posibles llaves, ¿ya? Son caletas, pero de todas formas es posible, ¿ya? En el 97, ya, por el hecho de que ya se estaba cayendo a pedazos el DES, en el 97 la NIST llamó para crear el Advanced Encryption Standard, el AES, ¿ya? Es decir, propuestas. En el 98 se creó una maquinita que se llama Deep Crack, que salía más o menos $250.000, caleta, el cual era un hardware, un dispositivo, ya, un chip, lo que sea, que me permitía romper DES en 15 días con fuerza bruta. Ya, bastante interesante, y eso ya genera inseguridad. Ya DES no se iba a usar. Y en el 99 se declaró que DES solamente se iba a usar para aplicaciones legacy, aplicaciones viejas, prácticamente, ¿ya? Y que debería usarse 3Ds antes de que se estandarice AES. 3Ds es solamente usar DES 3 veces, ya, nada más. Y en el 99 se anunciaron los 5 finalistas. El Mars, que es de IBM, RC6, que es de RCA, ya, es una empresa. Obviamente, como pueden notar, existió el RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, antes de llegar a este, ¿ya? El Ringdial, por 2 personas, el Serpent por 3 personas y el Twofish por 6 personas, creo, ¿ya? Y, de hecho, hay un libro que yo reservé en biblioteca que es de los creadores del Twofish, ¿ya? Creo que es uno de los libros que adjunté al inicio en la parte de introducción, ¿ya? En el 2000 se escoge el Ringdial para hacer el AES, ¿ya? Se escoge eso. Y el 2001 se aprueba para hacer un estándar, ya un estándar de cifrado. El 2003, uy, se me fue el nombre. La NSA, ya, la Agencia de Seguridad Nacional, anunció que iba a permitir que AES pudiese cifrar documentos clasificados de level secreto para todos los largos posibles de llave, ¿ya? Ahí después vamos a explicar por qué son largos de llave, ¿ya? Y Top Secret solamente para llaves que sean de 192 y 256 bits. Siguiendo con la tontera de DES, el 2006 se creó otro dispositivo para romper DES en 7 días con un valor de $10.000, ¿ya? En su construcción. Obviamente esto siguió escalando y ya DES se puede romper bastante fácil. En un par de horas, creo que ya está listo. Ya, y esto que tenemos acá es bastante nuevo. De hecho, 2017 y ahora en este año. El 2017, esto no tiene nada que ver con cifrado de bloques, pero lo quise incluir de todas formas para que tuviesen alguna idea de dónde estamos parados. El 2017 salió otra convocatoria por la NIST para estandarizar algoritmos del estilo post-quantum, ¿ya? Yo creo que más adelante vamos a comentar qué significa eso.
Y en julio de este año se seleccionaron estos algoritmos. ¿Ya? El Crystal Skiver, el Crystal Dilithium, Falcon y este otro. ¿Ya? Esos algoritmos probablemente los veamos más adelante. No sé si en tanto detalle, porque personalmente ahora no los domino. Sé que existen, sé que hay tremendo hype en esto, sé que es algo de este año, entonces hay caleta de cosas que pueden pasar. Eh, pero afortunadamente han salido varios códigos en GitHub que permiten usar algunos de estos y quizás eso me pueda ayudar para entenderlo y darle material con eso. ¿Ya? Esa es básicamente la historia. Hay calita de casos que han ocurrido entre medio y probablemente cuando veamos otro tipo de criptografía simétrica, cuando veamos criptografía simétrica, quizás les comento acerca de otra historia, ¿ya? Pero por lo menos que se hagan alguna idea de cómo funciona, ¿ya? Con eso en mente, ¿ya? Cómo ha evolucionado todo, vamos a ver cómo funciona AES, cómo funciona el estándar de cifrado, ¿ya? Funciona a través de un estado que es al inicio, ¿ya? Aquí cuando inicia el GIF, state, y empieza ahí a hacer como en un for, ¿ya? Y pasa por unos rounds y sale, ¿ya? La idea es explicar qué es lo que hace cada capa, porque son muchas capas, ¿ya? En el Chacha 20 no eran muchas capas tampoco, y aún así era bastante bueno. En AES son calita de capas, ¿ya? Y bueno, tampoco son demasiadas, pero las operaciones son variadas, ¿ya? Y eso es como la idea. Recordemos que para un cifrado de bloques queremos conseguir confusión y difusión. Es decir, que no haya ninguna relación entre el texto plano y el mensaje cifrado, y que no haga ninguna relación entre la llave y el mensaje cifrado tampoco, ¿ya? Que tratar de que todo sea independiente. Eso en realidad es lo que busca un cifrado perfecto. Pero hoy en día tampoco es algo que se pueda lograr. Se pretende como tender a eso, ¿no? ¿Ya? Entonces veamos. La entrada que tenemos acá siempre es de 16 bytes. Siempre. Y por eso se representa todo como una matriz de 16 elementos. Donde cada uno de los elementos es un byte. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que se acordara un poquito del chacha, porque el chacha también funciona así. Solamente que el chacha funciona así para generarme una llave. Acá funciona para cifrar el mensaje directamente, ¿ya? Básicamente esta matriz es el mensaje, ¿ya? El cual se va a ir transformando todo el rato para poder cifrarlo, ¿ya? Entonces, vayamos viendo. El primer paso, que es el add round key, el primero es, tengo mi mensaje, lo represento como una matriz, como está acá, y para cada elemento de la matriz le hago un SOR a la llave, ¿ya? Esta es la llave original, la que yo hago, ¿ya? La llave original que yo ingreso. Y bueno, la llave tiene ciertos estándares. La llave puede ser de 16, 24 o 32 bytes, ¿ya? Pero igual se hacen ciertas transformaciones para que coincida de que yo lo pueda hacer el SOR por cada uno de los bytes, ¿ya? Eh, Estas opciones son para dar mayor flexibilidad a las cosas, pero de todas formas no cambia mucho, ¿ya? O sea, da mayor seguridad obviamente, porque para romper la llave me va a tomar más tiempo, pero en cuanto a la implementación obviamente no tiene que cambiar demasiado. Si al final en cifrado simétrico el proceso de cifrado y descifrado tiene que ser exactamente el mismo, pero al revés, ¿ya? Entonces ya, tenemos aquí nuestro estado. Le hacemos un SOR a la llave, ¿ya? Y aquí está más o menos la formulita que lo describe, ¿ya? Le hacemos el SOR. Aquí más o menos está el código. Lo agarré de un GitHub, así que más o menos está cómo vamos a ir operando. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el funcionamiento. El siguiente paso es hacer todo este ciclo, ¿ya? Las veces que sea necesario. Creo que no son 10, creo que son más, pero de todas formas son rondas y eso hace que el proceso sea terrible más complejo de romper o de analizar, ¿ya? Entonces, el proceso del subbytes, que es el que viene después de hacerle el SOR al mensaje con la llave, ¿ya? Viene el proceso del subbytes, que es decir, para cada elemento del byte, recordemos que un byte que tenemos por acá, no sé, un byte, sí, un byte. Un byte son 2 caracteres hexadecimales, ¿ya? Entonces, para cada uno de los bytes que están presentes en nuestra matriz, las pasamos por una tablita, ¿ya?
Y la tablita se lee de esta forma. Yo tengo acá mi X y mi Y. Es decir, tengo el primer valor hexadecimal y el segundo valor hexadecimal. Por ejemplo, si que yo quiero pasar un byte que es C2 en hexadecimal, yo busco el C2 acá en la columna, que aquí está, y busco el 2 en la fila, ¿ya? Y donde choque, si se fijan, choca en el 25, en hexadecimal obviamente, ¿ya? Entonces, cada uno de los bytes que estén presentes en mi matriz, ¿ya? Van a pasar por esta tabla de sustitución, ¿ya? Que es byte substitution layer, ¿ya? Y eso va a ser ese concepto acá, ¿ya? Esa es la idea. Ya más o menos le voy a explicar después al final por qué se hacen estas cosas o por qué esto da mayor seguridad, básicamente, ¿ya? Pero primero, recordemos, el SOR y después hago una sustitución de los bytes por una tablita, ¿ya? Y aquí está la implementación en código, ¿ya? Es solamente un reemplazo. En Python debería ser bastante sencillo, solamente que quizás como una tabla grande, bueno, uno se puede confundir un poquito, ¿ya? El siguiente paso es el shift rows. El shift rows no es nada más ni nada menos que hacer como a ver, ¿cómo decirlo? Un desplazamiento, como se hacía en Chacha, ¿ya? ¿A qué me refiero? Esta parte de acá, esta fila original que nosotros teníamos es A10, A11, A12 y A13. Al hacer un shift hacia la izquierda, este valor de acá pasa a estar al inicio. Porque es como que se hace un desplazamiento de todo hacia la izquierda. Entonces, este que está al final vuelve al inicio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este 1.3 se desplaza a la izquierda, para allá. Este 1.2 se desplaza a la izquierda y queda acá. El 1.1 que está acá se pasa a la izquierda y queda acá. Pero el otro no se pierde, se devuelve al inicio. ¿Ya? Y por eso me queda así. Entonces, la primera fila no tiene ningún cambio. La segunda fila se desplaza un byte hacia la izquierda. La tercera fila, 2 espacios. Y la cuarta fila, 3 espacios. ¿Ya? Y acá el código es bastante. Va a ser básicamente hacer el cambio. ¿Ya? Y ya está. Se puede automatizar el tiro bastante sencillo. ¿Ya? Entonces, tenemos. Uy, me equivoqué de lado. El SOR con la llave. ¿Ya? Intercambio con tablas. ¿Ya? Y tenemos filas que se dan vuelta, o sea, que se desplazan. ¿Ya? Ya tenemos eso. Vamos a seguir con mix columns. Igual como dice mix, igual los nombres no son tan contraintuitivos. O sea, add se refiere a hacerle el sort al round key, ¿ya? El soft byte se refiere a hacer una sustitución bit a byte, o sea, perdón, byte por byte, ¿ya? Shift row se refiere a hacerle un shift a cada fila, bueno, en el caso de la primera no se hace. Y el mix column, bueno, quizás pueden imaginar que es mixear las columnas. O sea, ¿ya? Quizás se puede interpretar de esa forma. Es básicamente agarrar cada columna, multiplicarle por una fila, creo que esa fila es fija, si no me equivoco, ¿ya? Y me genera otra columna y yo la inserto acá. ¿Ya? Eso es lo que se hace básicamente. Agarro columna por columna, le hago una operación, que esta operación es lineal, ojo, se hace una multiplicación por un valor que es fijo, una matriz que es fija, ¿ya? Y eso me genera otra columna, ¿ya? Esta es multiplicación matriz vector, si no me equivoco, ¿sí? Y me genera esta otra columna, ¿ya? Esto es lineal. Recordemos que yo lo que estaba comentando al inicio del curso, en la parte donde estábamos viendo a Fine, es que si hago puras operaciones lineales, en realidad no tiene sentido. Por más que yo haga muchísimas operaciones lineales, todo se reduce a una operación lineal, ¿ya? Pero la gracia de AES es que, ya, mix columns es lineal. Shift rows creo que también es lineal, ¿ya? Pero esta cosa que está acá, esta tabla, no es lineal. Entonces, por más de que yo lo haga muchas veces, va a seguir siendo más complejo, ¿ya? En realidad, este compadre de acá, el subbytes, es como el caballo de batalla, por así decirlo, de AES. Es como el pilar fundamental que lo hace potente, ¿ya? Porque además de que lo hago muchas veces, esta operación no es lineal. Y tiene un principio matemático súper loco, ¿ya? Obviamente hacer un solo es lineal. Este proceso no es lineal. Este proceso es lineal, si mal no me equivoco. Y este es lineal, porque es una multiplicación por matriz, ¿ya? Y luego, sigo nomás, po.
Onda, hago la suma con la llave, el SOR, cambio de la tabla, hago el shift en la fila, cambio las columnas, la multiplico por una matriz, ¿ya? Luego sumo por una llave nueva que se genera a partir de la que yo ingreso y volvemos. Y hacemos, y giramos, y giramos, y giramos, tenemos ronda, y hacemos, y seguimos, hasta que al final hacemos otro intercambio con las tablas, otro shift rows, otro suma con la llave final que quedó, y sale el texto cifrado. ¿Ya? Entonces lo único que nos falta ahora entender es cómo se genera cada llave. ¿Ya? ¿Cómo se hace todo eso? Bueno, la operación es bastante similar a lo que ocurre acá adentro en estos rounds. ¿Ya? Lo que ocurre es que para una llave de 16 bytes, si se fijan acá, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todo esto son 16 bytes. ¿Ya? Y lo que se hace es algo similar a lo que se hace en este flujo, ¿ya? Para la última columna, lo que se hace es llevarla, si se fijan, la conexión de acá, se hace un shift, luego se le aplica la tabla de la substitution, el byte substitution layer, ¿ya? Y luego se multiplica por un valor conocido, algo bastante similar a mixed columns, ¿ya? Eso se devuelve acá y se hace un sort con los pedacitos restantes y se genera una llave nueva y eso va iterando a cada rato, ¿ya? Entonces en cada momento yo tengo una llave nueva, ¿ya? Y mono se hace el sort nomás, po. Se hacen operaciones de sort para poder llegar a eso. El tema es que esto tampoco es lineal porque pasa por el subword, ¿ya? El subword es lo mismo que el subbytes, ¿ya? Solamente que, para que ustedes sepan nomás, eh, eh, un string de 4 caracteres o de 4 bytes se llama palabra en inglés. Se le llama word, por si acaso, ¿ya? Por eso se le llama así, ¿ya? Este como un shift word, por así decirlo, este un subword y este es un mixed column, solamente que la matriz no es la misma que esta, ¿ya? Es otra, ¿ya? Y eso se hace un sort y sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando, ¿ya? Ese es el funcionamiento de AES, ¿ya? El tema es que, claro, todas las operaciones son lineales, siguen siendo lineales, a excepción del subbyte, ¿ya? Aquí más o menos dejé una implementación en Python, es algo que yo ya había visto en el GitHub, pero les recomiendo, si que ustedes quieren profundizarse más en AES y quieren ver más cosas al respecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, creo que no compilé la parte de arribita. Vamos a hacer al tiro, ¿ya? Claro, me faltó esta parte. Claro, me faltó esto. ¿Ya? Si ustedes quieren profundizarse más, porque la verdad es que lo que digo yo, bueno, les puedo ayudar para que se hagan alguna idea, pero tampoco es que pueda decir algo más interesante que lo que puede ofrecer, por ejemplo, CryptoHack, ¿ya? Acá en CryptoHack tiene acá la zona de cifrado simétrico y esta parte de acá explica cómo funciona a detalle y uno tiene que ya soltar la mano para poder resolver las cosas. El GitHub que yo agarré, creo que es el mismo GitHub que utiliza el CryptoHack para evaluar AES, ¿ya? Así que quizás acá hay spoilers, pero de todas formas no importa, tampoco es que vaya a explicar el código todo el rato, ¿ya? Lo único que quiero que se entienda es el funcionamiento a grandes rasgos, ¿ya? Acá hay un sort, acá hay un intercambio por una tabla, aquí las filas se le hace un shift, acá hay una multiplicación en matrices y acá de nuevo un sort, y seguimos y seguimos y seguimos, ¿ya? Lo que hace entonces que no haya problemas con los operadores lineales es esta tabla, ¿ya? ¿Cómo funciona esta tabla? Tiene demasiada matemática, muchísima matemática, ¿ya? Quiero explicar un poquito, ¿ya?, acerca de qué es. Y me gustaría explicarlo de una forma en la que probablemente entiendan, porque son cosas que en algún momento han visto, ¿ya? Así que lo va a hacer piola igual, según yo no debería ser tan denso, ¿ya? Recordemos que teníamos los anillos de enteros. Números que son entre 0, 1 y n-1. Son todos los elementos que tenemos. La suma, todas esas cosas se hace, por ejemplo, para elementos A, B que pertenezcan a este anillo,
¿ya? Las operaciones se hacen módulo n. Las multiplicaciones se hacen módulo n. Y si es que existiera inversa, que hay propiedades para eso, existe entonces estas operaciones también. ¿Ya? ¿Ya? Eso debería estar relativamente claro. ¿Ya? El tema es que de repente para trabajar con con bits, ¿ya? Para trabajar con bits, si yo trabajara eventualmente con bits, siempre tengo este anillo de enteros. Que es un anillo más particular, ¿no es cierto? Que es solamente el 0 y el 1. Porque claro, los únicos elementos que yo tengo son dos, el 0 y el 1. ¿Ya? El tema es que, claro, AES funciona de tal manera que trabaja con un byte, ¿cierto? Trabaja con bytes, ¿ya? Y un byte son 8 bits. Por ende, yo estoy trabajando con 2 a la 8 elementos, ¿ya? Si yo hago operaciones en un anillo de enteros de dos elementos, recordemos que eso era un XOR, ¿ya? Al final, la suma de dos elementos que pertenecen a ese conjunto se traducía en un XOR, y la resta también. La multiplicación se reserva un poquito a la hora de multiplicar, onda, se utiliza, pero es otra propiedad distinta, ¿ya? Que no voy a entrar mucho a detalle al respecto, ¿ya? Lo que pasa es que existen anillos de enteros, ¿ya? Que son un poquito especiales, ¿ya? Existen anillos de enteros que son un poquito especiales porque forman lo que se conoce como un grupo, ¿ya? Yo creo que este concepto lo voy a explicar más adelante, en asimétrica, ¿ya? Pero para que se hagan una idea, existen anillos de enteros que tienen ciertas particularidades que lo hacen ser un grupo. Y en concreto hay grupos que se llaman GF, ¿ya? Se llaman... no, perdón. De los grupos yo puedo pasar a lo que es un campo, ¿ya? No es tan distinto a lo que hemos visto. O sea, un grupo solamente define una operación matemática, ya sea suma o resta, lo que sea, y un campo define suma y multiplicación, creo que define más, ¿ya? Pero son conceptos abstractos, sí lo entiendo, pero tampoco es necesario que nos adentremos mucho a esto. Ya solamente te voy a explicar cómo funciona la tabla a grandes rasgos. ¿Ya? Existen campos, ¿ya? Se llaman GF porque son campos de Galois que se llaman. Galois Fields, ¿ya? Estos campos tienen ciertas propiedades. Y cuando nosotros hablamos de un campo de dos elementos, un campo de Galois de dos elementos, ¿ya? Estamos hablando de un anillo de entero de dos elementos, ¿ya? El problema cae cuando yo defino un campo en donde este número no es primo, ¿ya? Porque un campo debería admitir inversa para cualquier elemento. Y si yo, por ejemplo, hago un anillo de 4 elementos, van a haber algunos que no tengan inversa, porque por ejemplo el 2, el máximo común divisor entre el 2 y el 4 es 2, no 1. Por ende 2 no tiene inversa, es módulo 4, ¿ya? Los campos tienen inversa para todos los elementos, ¿ya? Entonces, claro, estos locos de que hicieron AES dijeron, ¿cómo yo tengo que operar si yo quiero hacer sumas, pero en campos que son extendidos? 2 a la 8 creo que es 256, ¿o no? Sí, 256. 256 no tiene todos sus elementos que tengan inversa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen para poder hacer todas las sumas y multiplicaciones, e incluso inversas para cada uno de los elementos? Bueno, ¿qué es lo que nos dice la matemática? Bueno, tratemos todo esto como un polinomio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tira de bytes, o sea, de bits, así, ¿ya? No sé, 1, 1, 0, 1, 1. O la vamos a hacer. Vamos a hacer. Esto es lo siguiente. Esto es 0, esto es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4, como se leen los bits. Esto es x a la 4 más x a la 3 más x a la 1. ¿Ya? Y
toda la suma de polinomios que pertenezcan a este conjunto, ¿ya? Se definen de esta manera. Lo único que estoy haciendo es formalizando, pero tampoco es que no se asusten tanto al respecto. Un polinomio es así, ¿ya? X a la 7 más un coeficiente, que X a la 6, ya, bla, 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 hasta llegar a A1 por X a la 1 más A0, ¿ya? Donde cada uno de los coeficientes tiene la posibilidad de ser 0 o 1. Como estamos hablando de campos extendidos, ¿ya? Solamente estos valores pueden ser 0 o 1. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo si yo tengo x a la 5 más x a la 3 más 1, ¿ya? Y yo lo sumo con x a la 5 más x a la 4 más x a la 2, por ejemplo, ¿ya? Esto yo lo sumo, ¿no? Esto yo lo sumo y esto me da 2x a la 5. Esto yo no puedo sumarlo. Tengo x a la 4 por acá, tengo el x a la 3 por acá, x a la 2 por acá y tengo más 1, ¿ya? Este valor se le saca módulo 2. Entonces esto se va. Y solamente me queda esto. Eso cuando hablamos de multiplicación. Perdón, suma. Y cuando hablamos de resta, es lo mismo, ¿ya? Lo único que se hace es que para poder operar con cantidades más grandes, lo que se usa es un campo extendido, ¿ya? Es la única cosa que quiero que se den cuenta. Y lo que está pasando en esta tabla es eso, ¿ya? Pero es para una operación en específico, por si acaso, ¿ya? Esto no es una suma de polinomios, es una inversa de polinomios, ¿ya? Por eso que quería explicarle el detalle con eso. Básicamente véanlo como que es un polinomio cualquiera, solamente que los coeficientes que lo acompañan, los números, solamente pueden ser 0 o 1. No puede haber un 3, ¿ya? Tenemos que sacar el módulo 2, entonces algo que va a estar entre 0 y 1. Obviamente las multiplicaciones también están, ¿ya? Puedo multiplicar dos polinomios, ¿cierto? Pero para una multiplicación de polinomios que pertenezca a un campo extendido, ¿ya? En este caso este campo extendido, yo tengo que sacarle módulo, ¿ya? Y ese módulo normalmente se saca con un polinomio en específico, ¿ya? Y ustedes dirán, oye, pero es mod un polinomio. Claro, es mod un polinomio, ¿ya? Y también existirán polinomios en donde a de x por a menos 1 de x me dé 1 mod p de x, ¿ya? Eso es básicamente lo que hace esta tabla, ¿ya? Agarra cada uno de los bits, lo pasa a polinomio y le saca la inversa a ese polinomio. Eso es lo que hace, ¿ya? Básicamente. Pero obviamente esta tabla está computada, por así decirlo, ahí. Está hecha ahí fija, ya no se va a mover. Obviamente es mejor ponerla ahí, no voy a calcular todo de una, sino que lo que hacen es generar la tabla y hacer el reemplazo directamente. Solamente que esto da mayor seguridad porque es un proceso no lineal. Y hacer no lineal, entonces, más veces que lo haga, más complejo será. ¿Ya? Esa es la idea, y de ahí sale como el concepto de que por qué estas tablas son tan extrañas. ¿Ya? ¿Cómo sacar el módulo con un polinomio? Bueno, chavo, probablemente tú te acordís de Mate 1 y la Yambó no sé qué mate tuviste, creo que la 61, no sé, mat o 0 no sé algo, 061 o 062, no cacho, pero aquí, no sé, o sea, creo que se ve, ¿no es cierto? Yo al menos lo vi, que es un concepto que se llama división sintética. Que es cuando yo tengo que dividir polinomios, ¿ya? Hay una propiedad. Sí, confirmo. Ya, bien, allá un teorema del resto y todas esas cosas. Para sacar módulo de un polinomio hay que aplicar este algoritmo. ¿Ya? Existen formas más fáciles de hacerlo. Y probablemente, chavo, que tú estés dando cripto, la forma más fácil es la que se ve. Pero lo único que estamos haciendo es extender el concepto. Estamos trabajando con anillos, ya. Ahora trabajamos con polinomios en donde sus coeficientes forman parte de un anillo. En este caso un anillo solamente de dos elementos, ¿ya?
esa es la razón de por qué esta tabla se construye así, ¿ya? Y son las inversas solamente. Obviamente hay inversas que no están definidas, y eso tiene sentido, ¿ya? Por lo mismo, por ejemplo, para el 00 se define como, obviamente, como que yo lo dejo como un 63, ¿ya? Onda, para algunas no va a estar definido, entonces lo que yo voy a hacer es forzar los que tengan un número, ¿ya? Eso lo hace más menos lineal todavía, ¿ya? Entonces, ese es el funcionamiento de AES. El sort como operador lineal, el subbytes como operador no lineal, que para nuestros efectos, si bien tiene todo este trasfondo matemático detrás, que en un principio cuando quise hacer el curso quise explicarlo más todavía, pero al final mejor no, porque tampoco es que tenga mucho sentido que lo entendamos a full. Pero en el ramo de cripto se ve, no es necesario que lo entendamos tanto, pero se ve. Calcular inversa no se ven, pero multiplicaciones sí se ven, ¿ya? Eh, pero insisto, para sacar el mod es un proceso súper sencillo, ¿ya? No es llegar y hacer la edición sintética, pero es lo que se hace tradicionalmente. Existe como un trucazo igual, ¿ya? Tenemos esta tabla para hacer el operador no lineal. Tenemos el shift rows para hacer más deseos con las filas. Mix columns para dejarla embarrada con las columnas. Y el sort de nuevo. Y seguimos iterando y seguimos iterando y seguimos tirando. ¿Ya? Esa es la idea de AES. Ustedes como nosotros, como telemáticos, ¿cómo lo vamos a usar? Bueno, probablemente usamos una biblioteca que lo implemente, ¿no? ¿Ya? Para que se hagan una idea, aquí tengo todo el código que usa AES, ¿ya? Pero para nuestros efectos, esto es lo que utiliza AES, ¿ya? O sea, esto es el código, ¿ya? Y esto es importar la librería, ¿no? Y usarlo. Y punto. Si se fijan, el resultado es el mismo en la implementación nativa de AES y esta que es la que yo importé en la biblioteca. ¿Ya? Esa es la idea de AES. Tiene caleta de cuestiones, ¿ya? Y meterse a detalle de lo que es el subbytes, bueno, la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo lo quise explicar para que al menos se hagan una idea de dónde sale. No es algo tan arbitrario como parece, ¿ya? Hay polinomios bien definidos, entonces si que ustedes quieren ver más al respecto, el libro este de Understanding Cryptography que puse en el material, aquí sale caleta de info. Onda. Este es el capítulo 4, ¿ya? De AES. Explica absolutamente todo. Yo para el ramo de cripto me lo leí, estaba súper choro. Aquí explica los conceptos de grupos, campos, etcétera, ¿ya? Y explica las matemáticas de las tablas y qué es lo que pasa cuando yo multiplico, cuando yo hago la inversa, etcétera. Y si se fijan acá, esta es la tabla, ¿ya? Creo que falta que le modifiquen esta parte de acá. Sí, falta que se la modifiquen. Sí, falta que se la modifiquen. ¿Ya? Esta es la tabla original. Este es el ejemplo que yo le había dado. Pero el proceso detrás, ¿ya? Es así. ¿Ya? Pero eso. Si quieren más detalles pueden ver el libro o me pueden preguntar a mí después, no hay ningún problema, pero prefiero dejarlo así para no andar cargando tanto con mate ahora que no es necesario. Después va a ser necesario, porque ahí después no es que pueda ahorrarme cosas. ¿Ya? Eso, pero todo el material va a estar. No sé si hay alguna duda, consulta de cómo funciona AES. Si tienen alguna duda de la implementación, ustedes me dicen nomás, no hay ningún problema, pero mi intención era explicar cómo funciona, o si quedó más o menos claro cuál es la idea. ¿Ya? No sé si... Sí. A mí por lo menos me quedó como claro el concepto de cómo funciona. Ya. Después ahí tengo como que verlo más como para entender como la matemática detrás, pero en general el concepto sí me quedó clarísimo. Ya, buenísima, compadre, buenísima. A mí igual, Ya, entendí. buena. Como les digo, en cripto, así como spoiler, porque creo que esto no debería decirlo, en cripto hay un laboratorio o una cuestión que se evalúa
en donde tiene que generar una tabla. No tiene que generar esta tabla en concreto, es la grande, ¿ya? Sino que tiene que generar una tabla que multiplique cosas, ¿no? ¿Ya? Y esas cosas usted va a tener que hacer el proceso de sacarle el resto. Y ese proceso es súper sencillo, la verdad. Onda, creo que tengo un ejemplo por acá. ¿No? Sí. A menos para que cachen para dónde va la cosa. Supongamos tenemos dos polinomios que son este, y los multiplico. Me da esto. Pero esto hay que sacarle módulo esto. ¿Ya? Ah, y por si acaso, el polinomio que utiliza AES es este. Este es el polinomio fijo que utiliza o que utilizó a la hora de generar la tabla. ¿Ya? Pero esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que hacer esto y sacarle módulo esto. Para que obviamente este polinomio me quede dentro del conjunto al final. ¿Ya? Lo que se hace es una cuestión terrible como... No sé, es como... No sé cómo decirlo, terrible chaya. Onda es como un atajo, pero terrible loco. El valor que tenemos que reemplazar es el x a la 5. Porque es el que nos está jodiendo. Porque tenemos que tener todo x a la 4 mínimo. ¿Ya? O x a la 3. ¿Ya? Entonces lo que se hace es que tú decís, ya. X a la 4 es el polinomio, ¿ya? Más x más 1. Que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Y uno lo que hace es sacar el módulo a esto. Lo pasáis en una equivalencia y ahora x a la 4 es x más 1. Y si multiplicáis ahora ambos lados, x a la 5 es x a la 2 más 1. Y lo reemplazáis ahí y lo tenéis. Es un trucazo, pero así, pero re loco. Probablemente lo tengas que usar en cripto. ¿Ya? Pero es un trucazo, pero re loco. Y tiene todo el sentido. Aprovechando que estamos usando aritmética modular, ¿por qué no la aprovechamos para que las operaciones sean más fáciles? ¿Ya? Pero eso, es re loco el trucazo. ¿Ya? Pero si quieren, realmente recomiendo mucho este libro porque hay matemática, pero hay otros libros que son peores. O sea que este libro al menos explica cómo se usa y por qué lo más importante, qué sé yo. No está tan metido en la matemática como otros libros. ¿Ya? Creo que nosotros como telemáticos, si leemos este libro, la verdad es que sería muchísimo más cómodo. Creo que el mejor libro, al menos de lo que yo he visto, el mejor libro que podéis leer de cripto. ¿Ya? Bien, entonces, ahora que tenemos entendido más o menos cómo funciona es, nosotros qué es lo que vamos a hacer, prácticamente lo vamos a usar en una biblioteca y punto. ¿Ya? Lo vamos a usar, vamos a saber que es un cifrado por bloques, entonces, si es que el mensaje que tenemos acá no es un múltiplo de 16, tenemos que hacerle un padding. ¿Ya? Para poder rellenar el huequito que queda, si es que de repente hay un mensaje que tiene 14 bytes, ¿ya? Tenemos que hacerle el llenado, ¿ya? Para que quede todo múltiplo de 16. Acá dejé una llave y un vector de inicialización fijo, pero este vector de inicialización yo nunca lo comenté. O sea, antes comenté que existe una llave. Esa llave se transforma y hay un mensaje. Y si se fijan en este código, hay un AES mode CBC. Y acá también hay algo relacionado con CBC. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahora? De aquí en adelante, dada la explicación que yo les di, de aquí en adelante AES lo único que va a hacer para nosotros es una cajita. A no ser que quieran analizar el criptoanálisis más dedicado a esto. ¿Ya? No lo recomiendo, o al menos yo no estoy muy metido en eso. Es una cajita. Esa cajita tiene todo el procedimiento que nosotros vimos. Toda esta cuestión rara, que ahora la va a cerrar. Pero ahora lo vamos a ver como una cajita. Una cajita negra, el cual recibe un mensaje, ¿ya? Y recibe una llave. ¿Y qué sale? Un mensaje cifrado. Nada más. AES de por sí trabaja con bloques fijos de datos. ¿Ya? Yo le estaba explicando delante que si yo tengo por acá Hextel y mi cifrado de bloques es de 5 elementos, agarro estos 5. Pero la pregunta es, ¿qué hago con el resto? ¿Qué hago con el que me falta?
con esta L que quedó guateada acá al final. O si en realidad faltan más datos. Porque claro, yo no les dije qué pasaba cuando llegó al final. Si es que, por ejemplo, el bloque le falta, le hago un padding y punto. Yo le estaba explicando que, bueno, quizá cifro lo que queda, ¿cierto? Y le hago un padding. ¿Ya? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y listo, lo soluciono, pero eso ya es independiente del algoritmo de cifrado. El algoritmo de cifrado solamente va a recibir como entrada estos 5 bytes, o en el caso de AES recibe siempre y no puede recibir ni más ni menos, va a recibir 16 bytes. Si no, este loco grita y dice, oye loco, necesito 16 bytes. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer algo. De alguna forma, tenemos que... pues tenemos que cachar qué es lo que hacemos. ¿Qué hacemos con el resto de los bloques que tenemos? Si lo vamos a cifrar por igual, es decir, vamos a cifrar este y después vamos a cifrar el otro con la misma llave. O si es que luego de cifrar este influye en cómo se cifra ese y cómo se cifra los siguientes bloques. Puede ser. ¿Ya? Y ahí cuando entramos a que el concepto de cómo tratar los otros bloques se llamará modo de operación. ¿Ya? Y en concreto hay varios. El que vimos, el que yo ejecuté en el código es el modo CBC, pero hay más. Está el SB, ¿cuál más? El CTR, el GCM, el OFB, ¿cuál más? Uy, caleta. Está el EAX, etcétera. Hay muchos modos. ¿Qué es lo que me dice el modo? Básicamente, cómo yo voy a usar el algoritmo. ¿Ya? O sea, cómo voy a usar la cajita, básicamente. Porque, claro, ya, perfecto cómo funciona, pero la entrada es fija de 16 bytes. Si que los mensajes son más grandes, no podemos usar esto. ¿Ya? Tenemos que, de alguna forma, idearnos un método para qué hacer luego de que el mensaje es más largo que la entrada. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Así que vamos a introducir uno. ¿Ya? O quizá lo vemos entero, no sé, que igual chiquitito. ¿Ya? El primero modo que vamos a ver es el Electronic Codebook, el SB. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Básicamente, este primer bloque, ¿ya? Y esto, si se fijan, es para cualquier algoritmo de cifrado de bloques. No importa cuál sea, no importa si fue AES, DES o qué sé yo. Pero para nuestros efectos, como AES es un estándar, siempre lo vamos a ver a través de AES, todo. ¿Ya? Entra un bloque, se cifra con la llave, sale. El otro bloque va a entrar, se cifra, sale. Y así todo el rato. ¿Ya? Este es el modo más sencillo que hay. Y para descifrarlo es bastante sencillo. Agarro el mensaje cifrado que tengo acá, lo paso por el bloque que me descifra, con la llave que tiene que ser la misma, obviamente, y sale el bloque. Y así todo el rato. ¿Qué significa eso? Que básicamente es lo que yo estaba diciendo al principio. O sea, esto se cifra, me da un resultado. Esto se cifra y me da un resultado. ¿Ya? Y al final el mensaje cifrado es como juntar estos dos nomás, po. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primer bloque me dio XD123. Y este me dio YZ482. No sé, qué sé yo, no importa. ¿Ya? Pero son dos bloques que se cifraron utilizando un algoritmo de cifrado por bloques, como puede ser AES. ¿Ya? Ya lo tenemos. El cómo se usa, ¿ya? Es bastante sencillo, o sea, yo lo voy a usar con la biblioteca esta, la PyCryptoDOM. Si quieren instalarla, ustedes le dan pip install PyCryptoDOM, ¿ya? Yo no lo descargo porque ya la tengo, como el meme. Y el mensaje que tenemos acá, y tenemos una llave que la podemos generar random, como ustedes quieran, lo podemos generar de esta forma. Podemos ponerla así, no sé, aquí va a ser os.random y lo ponemos de 16 porque la llave para nuestro caso va a ser de 16, ¿ya? 16 bytes. Pero la voy a dejar fija para que no cambie el resultado todo el rato.
Y lo ejecutamos. ¿Ya? Y listo, o sea, se genera el primer bloque. El primer bloque sería este de acá, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este es el primer bloque. Se cifra ese primer bloque. Y luego este oro acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y son 12, entonces el padding, que esto yo lo especifico por acá. Yo estoy diciendo, ya, hazme el padding del mensaje y dámelo como un múltiplo de 16. ¿Ya? Entonces este obviamente le va a dar 4 bytes más. Para que el largo completo sea de ese largo. ¿Ya? Y bueno, si es que ustedes quieren saber qué es lo que me da, por así decirlo, bueno, hagamos una prueba. Entonces pongamos esto mismo. Sí, llamamos esto mismo nomás. Para que se hagan una idea de lo que sale. Le rellena con este símbolo, que es fijo. ¿Ya? Igual uno puede elegir el que quiera, la verdad, pero de todas formas. Existen paddings que son por estándar, también. ¿Ya? Pero eso lo dejamos ahí. Ya, y lo ponemos ahí. ¿Ya? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Sí? Dime nomás. O sea, cuando tú pones el pad con el mensaje y 16 es para que cada bloque mida eso. Es para que el largo O sea, completo para sea... que... Mira. Es para que el largo completo sea un múltiplo de 16. Mira, si yo agarro el largo del mensaje, es de 28. ¿Ya? El padding en sí no es que vea bloque por bloque, ve el largo nomás. Entonces tengo 28, ¿cuánto me falta? Me faltan 4 para llegar a un múltiplo de 16, que es el 32. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace. Entonces voy a poner len test, ya 32. Le agrega 4 nomás. No, tampoco es que le importe el tema de cada bloque. ¿Ya? Eso. Ya, gracias. De nada. Esa es la mejor forma de hacer padding. ¿Ya? Y obviamente está un pad para sacárselo. ¿Ya? Y obviamente hay un formato para el padding y todo eso. ¿Ya? Ahora, para generar un poquito de... no sé si de hype, no sé. Pero, ¿cuál es el problema de utilizar esta cuestión? Porque claro, nos estamos abstrayendo de la caja. Nos estamos abstrayendo de qué hay dentro del algoritmo. Entonces, claramente hay muchos modos porque algún modo es malo. O algún modo tiene un ataque. Se puede romper. Y efectivamente. ¿Ya? El problema que tiene... de hecho, aquí está el pingüinito. Esta es la prueba que vamos a hacer. ¿Ya? El problema que tiene SB es que, al igual que lo que hicimos nosotros con el ataque de análisis de frecuencias, si se fijan, la salida es siempre la misma. Independiente de que la llave sea la misma, la salida es siempre la misma. ¿Ya? Entonces, quizá para valores más grandes, quizás podemos ver algún patrón. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Me queda un minutito, pero no le voy a tomar mucho tiempo. Que lo vamos a ver la próxima semana igualmente. ¿Ya? Vamos a considerar este pingüinito que es el pingüinito del Linux. ¿Ya? El Tux del Linux. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es cifrarlo. Pero, para que ustedes sepan, para que no haya ningún engaño, este pingüinito está en un formato que es BMP. ¿Ya? Se llama bitmap. ¿Ya? Significa que si yo accedo a este archivo, voy a poder editar píxel por píxel, es decir, cambiarle el color. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es acceder a esto y lo voy a cifrar nomás, po. O sea, lo voy a hacer lo mismo por bloques, pero lo voy a cifrar. Y, bueno, la verdad es que se va a demorar un poquito en cargar, creo. Porque aquí está toda la imagen, pero está en formato de bytes. ¿Ya? Es gigante esta cuestión. Está en formato de bytes. ¿Ya? Se me quedó pegado. Uy, uy, uy. Ya, ahí está. Y bueno, este es el spoiler. Aquí te estaba haciendo experimentaciones, pero lo voy a ingresar todo esto por acá. Vamos a volver acá para poder ver los resultados. Y vamos a ir por acá. Aquí se fue asimétrico. Vamos a ir al rest. Y esto es lo que tenemos. Lo quise ver acá, pero como que de repente se me buguea porque lo pongo y como que explota eso. Se me ve la versión pasada, que la versión pasada quise cifrar la mitad. Pero ya fue un ejemplo también. ¿Ya? El problema es que, a ver,
puedo ver el pingüino igual. ¿Ya? Ese es el problema. De que aún así puedo ver el pingüinito, a pesar de que esté cifrando con AES, que AES es terrible bueno, no se ha podido romper, han pasado ya 20 años y no se ha podido ni romper, pero el problema es que estoy cifrando siempre lo mismo, ¿ya? Obviamente si se fijan en los bordecitos, está como todo con colores diferentes, pero es una imagen. Entonces una imagen tendrá, como es un bloque de 16 bytes, estos bloques de acá, este conjunto de 16 bytes donde yo voy recorriendo y recorriendo la imagen, va a ser el mismo. Por ende, se va a cifrar por igual, es decir, va a tener el mismo color. Y yo lo voy a poder distinguir. Obviamente acá es distinto, porque quizá este bloque de 16 bytes fue el cambio de color entre el gris que tengo acá o el valor más oscurito que tenemos acá. Entonces, se cifró bien, llamémosle de alguna manera. Pero de todas formas puedo ver el pingüino. De todas formas puedo verlo. ¿Ya? Eso es un problema, porque esta prueba es más una prueba teórica, porque esto no va a pasar en la vida real, o sea, en la vida real nadie te va a usar un BMP, pero eso demuestra que SB es malo porque genera patrones, es decir, el patrón del mensaje no te lo quita, si es lo suficientemente largo no te lo quita, ¿ya? Y con eso han salido ataques reales. Hace poco, bueno, no hace poco, hace caleta igual, el 2013, se hackeó Adobe porque las contraseñas que las guardaban en la base de datos las guardaban en SB. Ya, pero no usaban AES, usaban 3Ds, pero no importa, usaban SB. Entonces, en un momento, hackearon como 153 millones de contraseñas en un momento y luego hicieron otro ataque en donde se dieron cuenta que esas contraseñas estaban en SD y se podía ver al tiro cuál era cada una de las contraseñas. Solamente porque son SD, porque el cifrarlo da siempre el mismo output. ¿Ya? La llave va a ser la misma, ¿cierto? Pero el cifrarlo dará el mismo output. Entonces, la idea es que nosotros exploremos otros modos. Esto se sigue usando, SB se sigue usando, pero para otras cosas. Normalmente SB se utiliza para cuando tenemos un solo bloque y no tenemos más bloques. ¿Ya? Solo uno, quizás es importante. Que eso es el detalle. Pero la idea es ver otros modos, ¿ya? Como este, que es el CBC. En donde ahora, cuando yo cifro, el resultado depende de lo que va a venir después. Del siguiente bloque. ¿Ya? Así que eso, sorry que me haya pasado 3 minutos. Pero eso era lo que les quería comentar. Este experimento del pingüinito es terrible bueno. Y quizás ya quedó un poquito claro de por qué estas cosas se pueden romper. El problema es que ya AES puede ser súper bacán y todo, pero el problema es que la implementación puede ser mala, ¿ya? Y dependiendo de lo que nosotros necesitemos, tenemos que escoger un modo mejor, ¿ya? SB se usa poco, para algunas cosas nomás se usa, pero es mejor utilizar otros modos, ¿ya? Eso. Ese es el experimento que quería presentarles con lo de los modos. Así que aquí ya estamos en recta final con la parte de criptografía asimétrica. Vamos a ver como 4 modos, creo, y ataques a esos modos. Ese es el primero, del pingüinito. Y vamos a ver más. El del caso de Adobe también lo vamos a ver. El de CBC también tiene su tema matemático. El CTR también tiene tema. El OFB también. Y así todo el otro. ¿Ya? Y con eso pasamos a recta final con simétrica. Y después cambiamos de parte y vamos a simétrica, que eso ya está más entretenido porque es el área que más domino yo. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Le gustó el pingüinito? Está bonito. Quedó todo cursed, sí, pero... eso. ¿Ya? Eso. Ya. Voy a parar esto.